Bueno, hay una promoción única que queremos contarte en la óptica Estela Ginchuk, y es la promoción del armazón, con descuentos de hasta el 70%, así como escuchaste. Ese armazón que estás buscando lo vas a encontrar en óptica Estela Ginchuk, y además también puedes comprar a través de la tienda online ópticaestelaginchuk.com. Con tu primera compra mayor a $100 te llevas un par de lentes de sol Ágata Ruiz de la Prada de regalo. Y comentarles además que ellos tienen sus sucursales abiertas, en concreto las de Sarmiento y Francini, las de Arocena y Schroeder, y en calle 20, entre 27 y 28, en Punta del Este. Óptica Estela Ginchuk, 20 años al servicio de tu salud. Bien, vamos a retomar un debate que, tiene en el panel distintos puntos de vista. Eso enriquece cualquier debate. Tiene en un invitado años y años arrastrando dolor y reclamos, y además especialmente hoy un cansancio muy grande. O sea que se entiende también la sensibilidad particular que están viviendo en el día de hoy. Así que procuremos continuar con esto siempre de la manera más sensible y empática posible. ¿Quién habló poco en el bloque anterior? Marta. Antes que nada, mi solidaridad, porque no hay nada más doloroso que perder un familiar y no saber exactamente qué fue lo que le pasó. Al margen de eso, tú preguntabas hoy qué es lo que genera tanta división con el tema. Bueno, a mí se me ocurren algunas explicaciones. Mátenme de a uno. Mucha gente se queja de que en ese momento fallecieron personas de los dos lados, y si bien a unas reciben una pensión como compensación por lo que pasó, los otros familiares no. Y eso hace que genere mucha rispidez, por un lado. Por otro lado, si bien se investiga y se busca la responsabilidad de las personas que de alguna forma desaparecieron estas personas, ¿qué pasa con las otras que también reclaman su justicia y nadie pide por ellas? Entonces, eso lleva para mí, modesto criterio, que se generen muchas rispideces. Entonces, me parece que una forma de arribar a una solución que de alguna manera contemplara sería que el reclamo por los destinos de los desaparecidos y de los muertos fuera genérico para todos los que estuvieron muertos en esa época, y por ese tipo de tema, y que se busque la responsabilidad de todos los involucrados, no solamente de un lado. Después usted plantea el tema... Pará, porque eso ya merita una reflexión de nuestro invitado. A ver. Primero, hay una diferencia entre el delito que puedo cometer yo. Yo cometo un delito, soy un delincuente común. Ahora, cuando lo comete un agente del Estado, protegido por el Estado, es un delito de lesa humanidad. Hay una diferencia muy grande. El Estado es responsable. El Estado no es responsable del delito que yo cometa. Ahora, cuando lo comete el agente del Estado, protegido por el Estado, es responsabilidad del Estado. Hay una diferencia ahí, primera y muy grande. Segundo, todos sabemos que acá, a la salida de la democracia, hubo una ley de amnistía para los presos políticos, con determinadas características, en las cuales los delitos de sangre no fueron amnistiados. No fueron amnistiados, fueron rejuzgados, y el cómputo de pena tuvo en cuenta el tratamiento que sufrieron durante el periodo de detención. Porque, reitero, y lo digo con propiedad, en el año 72, yo tenía 17 años, fui secuestrado por los militares, porque es un secuestro. ¿Por qué? Porque me fueron a buscar a casa, me llevaron a un cuartel siendo menor de edad. Mis padres reclamaron y decían que yo no estaba detenido. Recién a los 10 días, y eso era la práctica de todos los días. Y durante 10 días mis padres no supieron dónde yo estaba detenido, ni siquiera reconocían que yo estaba detenido. Y agrego, durante los 24 días que estuve en el cuartel de San Ramón, que después me enteré que era ese, fui torturado sistemáticamente. Entonces, comparar responsabilidad
individual con responsabilidad de Estado no existe. ¿Quién puede violar los derechos humanos? No es cualquiera. Tengo que violarlos. Para violar los derechos humanos se violan cuando el Estado o las fuerzas del Estado intervienen. Eso, toda la doctrina internacional. Por acción o por omisión, porque también asistimos hoy en día a violación de derechos humanos. Obviamente no, por acción o por omisión. O sea, digo, pero eso es la base de las políticas en materia de derechos humanos. El particular no viola los derechos humanos. Los estados, los agentes del Estado, sí. Esa es la diferencia fundamental. Y creen que ahí está parte de la rispidez. Porque, a ver, de verdad, y lo digo con experiencia por haberme sumado a la campaña que fui invitada, me tocó, y es un honor para mí haber sostenido en mis brazos a Ileana García, la madre de Soledad Dossetti, desaparecida a sus 23 años, estudiante de literatura, de filosofía. Puede ser ella como cualquiera de las tantas otras fotografías de desaparecidos al día de hoy, ¿no? Que uno apoye por empatía, porque cree en que de verdad el terrorismo de Estado es un monstruo enorme y que se merece llegar a la verdad, y yo ahí le incluyo la justicia, ¿acaso significa que no? Y hablo a nombre personal, pero es para tratar de entender cómo piensa otras personas, ¿no? Aún en mi posibilidad de estar equivocada. Yo condeno a todas las muertes en manos de delincuencia. Condeno la muerte en manos del delincuente más pichi, que por robarte 40 pesos te mata, o que por 100 es el sicario. Condeno la muerte en manos del crimen organizado, ya más profesional. También condeno la muerte en manos de causas revolucionarias, y me refiero, por ejemplo, al MLN, pero también condeno, y en especial, la muerte cuando es en manos del terrorismo de Estado. ¿Por qué eso tendría que dividirnos? Porque los familiares entienden, al menos por lo que yo leí. A ver, yo leí... Perdón, ¿se entiende mi planteo? Se entiende clarito. Yo te digo lo que yo leí y estoy diciendo lo más objetiva posible. Los otros familiares también sienten que sus muertos no están siendo contemplados. No digo ni que tengan razón, yo lo que digo es, a todos nos duele que nos maten un familiar, en cualquier condición. Pero lo que ellos plantean es que sus muertos no son recordados ni tenidos presentes como estos otros. Es un planteo que hacen y que está en los comentarios de la página del programa. Bueno, estos muertos fueron negados durante muchos años, ¿no? Entre otras cosas, o desaparecidos, fueron negados. Hubo presidentes que dijeron en un programa de televisión que eran 3 o 4, y recién hace unos años que asumimos cuántos son. Entonces me parece que el error está poner la mirada en las víctimas y decir que una vida vale más que otra. Acá la mirada hay que ponerla en el victimario. Es lo mismo el victimario cuando se organiza para delinquir que un Estado que es el que te tiene que dar las garantías para protegerte, que es el que te secuestra, te tortura sistemáticamente, porque estos no son episodios aislados, te mata y te desaparece, es lo mismo. Y creo que el tema aquí es bien preponderante cuando se habla de memoria. La memoria compromete el futuro. Entonces, cuando hablamos de las nuevas generaciones, ¿qué estado le estoy dejando yo a mis hijos y a mis nietos, y para nosotros mismos, si pasó lo que pasó, y ese estado que es el mismo hasta ahora, porque cambian los protagonistas, pero el estado es el mismo, queda impune? Claro, pero hoy tenés un problema adicional. Déjame, esto chiquita. Tenés un problema adicional. Hoy por hoy, verdad y justicia, por más que tendrían que ir juntas, están separadas, porque la persona que sabe que habla termina procesada y sin derecho a libertad. Esas son cuestiones de la práctica que son distintas que lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando acá son cuestiones conceptuales respecto a por qué el foco no puede estar puesto en el valor de las víctimas. Todas las víctimas, todas las vidas en nuestro país son valiosas, las de antes, las de ahora. Lo que tenemos que ver es la cuenta pendiente que tenemos. ¿Con quién es? Es una cuenta pendiente que el Estado tiene consigo mismo. Está bien, pero a la madre, a la esposa, al esposo, al hijo de la persona que fue asesinada por un guerrillero antes de la dictadura y, lógicamente, por un militar después, durante el periodo de la dictadura, es la misma muerte y es el mismo dolor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras nosotros no pongamos dentro de un mismo lugar
lo que fue parte del origen de la dictadura, que fue el movimiento guerrillero, con otras características, y posteriormente los hechos aberrantes de la dictadura. Pero no puedes estar en el mismo No, lugar, porque pero tú son cuando todos, pero cuando son tú todos tenés en el muertos que a 73, todos, sí, pero son todos muertos que a todos les duele. Cuando tú tenés Entonces, en el 73 lo que sucedió de ahí en adelante, pero es que ahí no tenemos el existía problema. ya el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, ya estaba desarticulado. Pero, Verónica, lo que ahí, aparece allí es el terrorismo de Estado, y son las cosas que no podés poner pero ahí en la misma tenemos el balanza. problema. Y Pero no ahí estamos tenemos el hablando de las problema. vidas, estamos Te estás hablando de olvidando los de la causa. procedimientos. No, pero vos te estás hablando, claro, te estás olvidando de la causa. Ahí es No, donde la causa, tenemos me el olvido de problema. la Si causa. nosotros no analizamos olvidamos de la causa. de la década de 70 a mediados de la década del 80 en su conjunto, ¿Qué tenía que siempre ver va a haber en el un tema 84 ideológico el que crimen nos va a de dividir. Rodríguez con los tupamaros que hacía añares que ya estaban presos? ¿Qué tiene Pero que si ver vos, no una cosa con la otra? si vos no reconoces los asesinatos y los secuestros de los tupamaros predictadura están y decís reconocidos. que no pasó nada. No, aquí entendés? no me pongas palabras en mi No, boca. bueno, que no, yo vos no, digo, pero ¿eh? digo, si vos decís, Yo no estoy esto yo diciendo no que lo aquí no pasó reconozco, nada, o no pasó, ni o creo fue que se causa haya de no dicho sé que qué, no lo que pasó haya Ya de a sido. uno, por favor, porque Claro. si no, no se No estamos entiende. diciendo que no pasó Si vos no ponés las muertes juntas y decís, No fue son un periodo juntas. de la historia aberrante A ver, en ambos le sentidos. voy a leer un Ahí mensaje del tenemos el problema. público de algún televidente No, pero que no puede pone de ser. alguna manera esto sobre la mesa. El primer desaparecido en Uruguay fue Pascasio Báez, asesinado y encontrado 8 meses después, enterrado, conocí la historia en posición fetal, terrible, nadie se acuerda. Seguimos muertes de primera y de segunda. Exacto. Nadie se acuerda de los familiares de los 4 soldados asesinados el 18 de mayo del 72 y ninguno cobra subsidio. Exacto, ese es el tema. ¿Ese es el problema, le Ese parece es a el usted? problema. Ese es... Perdón. Reitero, porque hay un tema de las responsabilidades. En el caso de Pascasio Báez, que lo condeno plenamente, el hecho, el asesinato. Ahora, hubieron responsables que fueron juzgados, condenados y pasaron una prisión terrible. Y muchos que no pasaron por el juzgado también, no muchos que no convengamos, pasaron por el que no pisaron La una vez el justicia juzgado. ¿no? actuó, los trató como No, delincuentes. estoy de claro. Bueno, el Estado los trató como delincuentes, ¿no? O sea, el Estado no los protegió, los persiguió. Algunos fueron presos, otros habrán escapado, no conozco la historia, no me he dedicado a investigar lo que es la historia del MLN o otros movimientos. Ahora, la responsabilidad, el Estado cuando persigue y protege a los criminales y se utiliza el aparato del Estado para cometer los crímenes, la responsabilidad es diferente. Cualquier abogado debe saber que es muy diferente que yo atente contra mi hijo que contra un vecino. ¿Por qué? Porque yo como padre tengo la responsabilidad de proteger a mi hijo, ¿no? Pero El creo que- Estado, el Estado debe proteger a todos sus ciudadanos, sean delincuentes o no, a todos. Pero yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Mire que no estoy diciendo lo contrario. Entonces, pero lo que estoy diciendo es que es un tema de sensibilidad social en general. precios, pero poner precios, porque en definitiva parece que estamos negociando, que estamos compra y toma y daca, yo te puedo dar la verdad sobre tu familiar a cambio de. Y no es así. No se puede jamás aceptar en esos términos lo que es la responsabilidad del Estado y lo que es los derechos de cualquiera, de cualquier ciudadano, en cualquier terreno de los derechos humanos. No, pero Pere, mire, es que yo no dije que la información fuera a cambio de dinero. La información tendría que ser a cambio de una mitigación en la responsabilidad para que venga. Lo que yo hablé del dinero es que en los familiares de las personas que les mataron parientes en esa época que no eran del MLN, lo que reprochan es que ellos no reciben indemnización. Son dos cosas distintas. Lo que yo digo es, si me parece que se quiere llegar a la verdad, tienen que dar algún estatuto de privilegio como negociados, como ahora se hacen en Fiscalía. Y otra cosa es la indemnización que reclaman los familiares de los que fueron muertos por los guerrilleros.
Son Si cosas a mí distintas. ¿Usted se pondría, por ejemplo, a un reclamo formal de familiares de muertos en la época de, bueno, por manos justamente de Tupamaras ¿A o quién guerrilleras? tienen que reclamarle? Ah, claro, no, por eso. Es al ¿Es Estado, al Estado? obviamente. No. Pero, No, pero usted legalmente se no. opondría a que hagan a Pero que se es ocurriera yo como un movimiento pero social. yo jamás he dicho que Que valen más o menos vale los muertos más de un lado uno del que otro. otro. Mm. Yo lo que digo, mañana a mí me asaltan en la calle, me mata un delincuente, mi familia, ¿le puede reclamar al Estado? Lo máximo que le puede reclamar es por una omisión en la protección. Pero no por el asesinato en sí. Bueno, hay una porque compensación. fue cometido perdón, hay por una ley de compensación de particulares. víctimas, ¿eh? Mientras Hay una ley de que compensación de si víctimas. el Estado, los agentes del Estado, matan hoy a una persona en la cárcel por X motivo, en la cárcel o en un hospital, porque es lo mismo. Si es responsabilidad del Estado, el Estado debe indemnizar. Si eso es tan sencillo para comprender en determinadas situaciones del presente, ¿cuál es la diferencia para aplicarlo en todos los ciudadanos? Está bien lo que dice y tiene razón, es lógico. Es Y lógico. bueno, yo le Pero reclamo al Estado. Pero a lo que vamos acá, está bien la responsabilidad del Estado, pero a lo que vamos acá, que la sociedad está dividida hoy en día por un creemos que tema eso se arregla con una ideológico. pensión? No, está dividido en forma ideológica Con el porque objeto. dicen, nosotros reconocemos sus muertos y los nuestros no se reconocen. Exacto. Ese es el problema que tenemos. Le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese. Y no hablamos de la responsabilidad del Estado, ni quién tiene que responder, o quién tiene que pagar, o quién ¿Quién tiene que dar una reconoce pensión. esos muertos? ¿Saben ¿Quién lo- reconoce a los desaparecidos? ¿Quién los ¿Saben lo reconoce? Pero que... ahí está dividida la sociedad. ¿Saben lo que propongo? ¿Me entendés? Porque como tenemos que ir cerrando, ese debate está y permea la sociedad. Bien. Al margen de lo que pasa en la sociedad, vamos a hacer el juego como si la pudiéramos abstraer, ¿no? Hoy, quienes comulgan o empatizan con la marcha del silencio, están por encima de esa división, porque son debates en paralelo. ¿Ah? Entonces me gustaría un cierre de parte de nuestro invitado, en una reflexión, desde ese lugar, no hablándole, pretendiendo obtener puentes en la sociedad de vida, hablándole a quienes sabe usted y le consta que quieren escuchar. Bueno, primero que nada, en Madre y Familiar estamos muy agradecidos con todas las manifestaciones que se han producido todos estos días, con toda la campaña, las iniciativas que han habido de difusión, de poner margaritas, de poner carteles, de buscar formas nuevas de manifestarnos, reclamando por nuestros derechos. Esa iniciativa ha llevado a que podamos decir, vamos a hacer una marcha que va a ser multitudinaria, que yo creo que va a ser más grande que la marcha del 20 pasado, sin estar juntos La marcha virtual, físicamente ¿no? en el mismo lugar, pero que vamos a estar juntos a las 7 de la tarde diciendo presente en cada sitio que nos encontremos, reconociendo, diciendo presente ante el nombre de cada detenido desaparecido. Me parece realmente maravilloso y quiero agradecerlo. Y espero que seamos muchos que lo vivamos así. Bien. Rondonera, muchas gracias por habernos Gracias acompañado. a ustedes. Y disculpen la vehemencia, he estado muy cansado. Por favor, mire, le digo la verdad, no tiene que pedir disculpas de nada. Simplemente yo expresé y puse sobre la mesa la comprensible sensibilidad a flor de piel. No hace falta nada para entender la situación. Un lujo, Rondonera, de verdad. Porque no es hoy, son años. Así que lo acumulado cuesta, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Hacemos Gracias a todos. una pausa y volvemos y seguimos aquí en el estudio con los panelistas. Ya venimos. Y los ladridos